Pues ahora que Evangelion 3.0 más 1.0 Tries Upon a Time ya se estrenó, vale la pena intentar explicar o analizar, en mi opinión, qué es lo que ocurre con la última película, que cierra de manera definitiva el ciclo de Shinji con los ángeles y los robots gigantes, porque no solo lo hace a un nivel historia, sino también a un nivel metaficción, lo cual me parece increíble. En primera, esta película nos deja en claro que todo lo que ocurrió antes ya había pasado, pero más que verlo como un ciclo nos deja en claro que todos nuestros personajes, o al menos Shinji, está consciente tanto de lo ocurrido en la serie como en The End of Evangelion y demás. Esto lo digo porque vemos una escena en la que habla con Rei, y de fondo vemos escenas de la serie original, y prácticamente todo lo que hemos recorrido hasta ahora. Se ve que es una despedida tanto por parte de Hideaki como de todo su equipo. Digo, por algo en el tráiler la frase al final de Sayonara Evangelion. Bueno, pues como sabemos el plan de Gendo sigue siendo el mismo, ver a Yui una vez más, pero los paralelismos entre él y Shinji son increíbles. Vemos cómo es que los dos evolucionan a niveles que hacen ver como si superaran las personalidades de los dos que hemos conocido hasta ahora. Por ejemplo, el cambio o agente detonante que hace que Shinji crezca es la desaparición de Reikyu, cuando esta termina por hacerse un montón de LSL porque no podía vivir sin el líquido o básicamente fuera de Nerv. Pero con Gendo es distinto, él arrastra la muerte de Yui desde hace mucho tiempo, y su única meta es verla de nuevo, usando la prueba como un catalizador de estancamiento y no como uno de crecimiento como ocurre con su hijo. A ver, las cosas empiezan a poner raras cuando llegamos al punto de la película en el que nos encontramos en el antiuniverso, y vemos que padre e hijo se encuentran vinculados porque las unidades también lo están. De hecho, esta parte de la película me recuerda a Naruto, al principio de Naruto Shippuden, cuando Sasuke puede ver dentro del interior de Naruto y destruye el Kurama que tenía él mismo gracias a su Sharingan. Gendo le deja en claro a Shinji que la razón de que todos los escenarios le parezcan familiares es porque la mente no encuentra una manera correcta de representar el antiuniverso. Es por eso que vemos la primera escena de la serie, tanto de Rebuild como de la original, cuando Shinji tiene de frente a la unidad 01. También los vemos pelear en la sala de la casa de Misato y afuera en donde parece ser Tokio 3, que en realidad no es la ciudad que habíamos conocido hasta ahora. Aquí es donde empieza la metaficción de la película, ya que vemos en algún momento Gendo piloteando la unidad 13 arroja a Shinji, pero todo parece el escenario de una película, al punto de que Shinji parece tocar los límites de esa realidad. Y es que al final vemos que todo es un escenario gigante, solo se cambiaba la escenografía, y parece que la única persona que también está consciente de todo el asunto es Mari. Por ello cuando se reúne con Fuyutsuki, ella dice que sabe qué es lo que tiene que hacer, y antes de entrar a la pelea con Gendo le dice a Shinji que la espere, que va a regresar por él. Para nadie es secreto que parte del hito de Evangelion se encuentra no tanto en su historia per se, sino en la metahistoria de la serie. Por ejemplo, el final de la misma fue como fue por cuestiones financieras, y Hideaki había dejado en claro en varias ocasiones que Rebuild era como una carta de amor para su esposa. Bueno, pues tal pareciera que es Hideaki hablándonos a través de Gendo y Shinji al final de la escena en el tren, en donde como Shinji dejó de ser un mocoso llorón termina siendo Gendo el que se confiesa ante él, dejándole en claro que son prácticamente iguales, que él también se alejaba de todo, y que todo lo que quería era alejarse de él porque sin Yui no sabía cómo vivir, y la bomba cae cuando vemos que Gendo se ve igual que Shinji cuando era joven, solo que con lentes. Shinji al final termina cambiando las cosas por la razón que Misato se lo pedía, por su propia cuenta. Dejó de hacer las cosas para intentar hacer un bien común o algo así. Por ejemplo, Gendo quería que la instrumentalización pasara porque sabía que según él esa era la única manera de evitar todo el sufrimiento. Pero Shinji entiende más allá. Se da cuenta de que el problema no son las personas sino las circunstancias del asunto. Los Eva y los ángeles son lo que en realidad a lo largo de todo este tiempo han sido el problema. Shinji entiende que no puede y no debe salvarlos a todos, ya que bueno, intentar tener contentos a todos había sido el causante de su sufrimiento hasta ahora, como cuando no se decidía si pilotear el EVA o no, cuando no sabía si cambiar o no, o si sus maneras de relacionarse eran las correctas. Dentro de la metaficción del asunto, Shinji se da cuenta de que solo parece ser un agente dentro de toda la vida en general, y que no tiene el poder de cambiarlo todo, pero si hay cosas que puede cambiar las hará. Es por eso que al final se despide de la Rei original, y de la Asuka de la serie original que por cierto ya creció físicamente, que vemos al final de The End of Evangelion. A ver, yo sé que el ship de Shinji y Mari parece no tener sentido, y podríamos estar un buen rato peleando entre si es un buen personaje o si aporta mínimamente algo a la historia. Pero es que ese es el chiste, Mari es lo que diferencia a Evangelion de Rebuild of Evangelion. Dejamos de lado las tramas que parecen ser complejas para que Shinji pase a ser un personaje que tiene una dirección, porque ahora Hideaki la tiene. Y es que Mari es la representación de su esposa, por lo que no hay mucho que discutir al respecto. Supongo que así como Mari salva a Shinji, la esposa de Hideaki hizo lo mismo con él. Al final vemos que sucede un impacto pero al revés. Todos los Eva se destruyen y ahora pasan a ser personas, lo cual dentro de la trama tiene sentido, porque Gendo en algún punto aclara que las almas de las personas terminaron convirtiéndose en los núcleos de los Evas infinitos con uno de los impactos, y tal cual como ocurría en la serie original, vemos que la complejidad del dibujo se va descomponiendo, a pasar a tener menos animación, hasta ser simplemente paneles con anotaciones en la vida real. Pero en ese momento aparece Mari y todo vuelve medio a la normalidad.
pero solo vuelve para llevarse a Shinji al mundo real, un mundo en donde los Evangelion y los ángeles no existen, dando fin a un ciclo tanto narrativo como a nivel metahistoria, en el que Hideaki se despide de alguna manera de Evangelion. Porque en la escena en la que empieza a hablar con Gendo, más que una pelea entre padre e hijo, parecen intercambios entre una misma persona. De hecho, en algún momento Gendo le dice a Shinji que no deben resolver las cosas así, y vemos cómo es que pasamos a la escena del tren en donde Gendo se encuentra completamente reflejado en Shinji, y utiliza la proyección de su persona para confesarle y pedirle perdón al mismo. El hecho de que los personajes crean que estaban dentro de una ficción o de un mundo de cuatro paredes es una idea con la que Hideaki ya no había jugado desde The End of Evangelion, en donde veíamos a una Rey real entre una multitud de gente, y Shinji también había sido el catalizador del impacto, pero que en esa ocasión no lo había logrado, en esta sí, superando no solo a su versión llorona que conocemos desde la primera serie, también dejando atrás a todo el contexto que era lo que lo hacía sufrir. Y esto ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.